Es un poco como, Sí, sí. no sé, ¿qué más quieres, no? Pero bueno. En fin. En fin, Iván, pues vamos a ir empezando, que no Muy estamos bien. aquí hablando de coches y hoy vamos a hablar de coches. Estamos con Iván Fiestas, Así es. dueño y señor de Selter Garage, que bueno, que yo creo que aquí en Madrid se te conoce o sea, se conoce el garaje, Hmm. y bueno, mucha gente sabe que tú eres el dueño del garaje. Y luego también se te conoce o yo por lo menos es el primer recuerdo que tengo de ti, es haber sido o seguir siendo uno de los españoles más rápidos en Nürburgring, en lo que se llama Touristenfahrten o TF, Sí. que son, bueno, son las tandas abiertas que hay para todo el mundo, ¿no? Así que nada, bienvenido, oye. Muchas gracias. Gracias a ti por venir. Y nada, lo dicho, hoy vamos a hablar de coches. Así, para variar un poco, como yo no vengo del mundo de los coches para nada, vamos a hablar un poquito de... Pues eso, vale que estuvo aquí Axel, que además tú me dijiste, "Joder, podías haber hablado con Axel del tema de Nürburgring y tal, Hmm. pero bueno, quería hablarlo con alguien que ha ido rápido, porque yo creo que también es... Hay una diferencia. O sea, tú que ya sabes que yo también he andado en circuitos, no es lo mismo ir Sí. fuerte, rápido, que ir un poco más de, bueno, a pasar el rato y tal y pues Hmm. bueno. Entonces, yo creo que vamos a empezar un poco por ahí. Porque tu mejor tiempo en Nürburgring, que fue con el KTM, el X-Bow, Sí, el mejor 7, 7-18, 7-18, yo es lo que tengo 17, apuntado, por ahí, sí. 7-18 por ahí. Sí. Te quedaste cerca de bajar de los 7. Sí. Sí, Es muy difícil sacar una vuelta limpia aquí. ya, Muy difícil. sí. Y además ahora, porque este tiempo, ¿hace cuántos años lo marcaste? Pues hace ya 4 o 5. 4 o 5 años. Sí, sí. Que yo creo que igual en esos 4 o 5 años se ha hecho más conocido todavía Nürburgring y Sí, las tandas estas, los TF, tiene que ser sí, sí. complicado hacer una vuelta en Es esos muy ritmos, ¿no? complicado. Y 7-18, que está, vamos, no sé, o sea, por encima de ti creo que hay dos, está Cristian, ¿no? Sí, Y luego Juste, sí. creo. Y creo que también hay alguno más, ¿eh? Puede que haya alguno más, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, para haber hecho el tiempo hace 4 o 5 años, Sí, ya no, sí, nada. sí, yo aluciné, sí, además yo no tenía mucha experiencia, o sea, yo estaba recién llegado al mundillo, como el que dice. Ujú, O sea, yo me lo pasé muy bien. sí, hombre, normal, En me voy a esa época que imaginar. pude subir mucho, lo pasé muy bien. Sí, ¿no? Porque, claro, o sea, lo que había dicho, perdón, lo has hecho con un KTM X-Bow, que claro, mucha gente puede decir, "Bueno, es que, bueno, sí, es un coche de calle, pero Muy no tiene evolucionado. nada que ver con un M4, con un Porsche, Sí. con un... A ver, lo más parecido que se puede buscar a lo mejor es un Caterham, algún Lotus y demás, que también es que también es especialito. especial y muy O divertido. sea, son coches con matrícula que se puede llevar por Sí, la calle, correcto, pero correcto. son especiales. A ver, lo principal es que funciona como un fórmula, realmente, en el sentido a nivel aerodinámico, Ujú, a nivel de esquema de suspensiones, a nivel de inercias, de pesos. ujú. Con ese coche fue un gran coche escuela, porque es que no te queda otra, si no Ya, aprendes, te matas. sí. Es un coche con el que aprendes a gestionar el efecto suelo, con el que Ujú. aprendes a gestionar la importancia de la temperatura en asfalto, en neumáticos, las presiones. Cada cambio que das, por ejemplo, abres convergencia 1 milímetro o subes 1/10 la presión de la rueda trasera izquierda en X circuito. Mm. Es un coche que después ves el resultado, ¿sabes? Es suficientemente representativo el impacto como para poder darte cuenta. Entonces está muy guay porque el hobby cobra otra dimensión Ujú, en el que se vuelve mucho más técnico, en mucha preparación previa y mucho análisis posterior, ujú. que yo creo que esa fue la clave por la que subí, o sea, mejoré tiempos muy rápido y tenía también un muy buen amigo que es un crack en eso y me enseñó Ujú. y se vuelve muy interesante. El problema también es que me quitaba mucho tiempo, ¿no? Cuando para una tanda, o sobre todo para cuando empecé a correr las carreras, me llevaba una semana de preparación eso, ¿sabes? Se convierte en un trabajo. Claro, sí, para dejar el coche específico para el Sí, sí, circuito en y el que para, vayas a estar, y ¿no? para prepararte mentalmente antes de una carrera, Ya, incluso de una vuelta rápida. ya. Sí, porque claro, dices, ¿qué es eso? Ya no solo porque el coche, ¿cuánto pesa? ¿Sabes? 720, 690, depende de la unidad. ¿Y qué motor lleva? El 2000 TFSI. ¿Caballos que te estaba dando Pues yo más o cuando lo menos? compré, que era el básico, eran 240 y lo llegué a evolucionar hasta 400. Es que 400 caballos Sí, era una salvajada. pesando menos una tonelada, ya es que ya Sí, sí, pasando por ahí. una locura. Claro, o sea, estamos hablando de sensaciones O sea, fuertes. nada igual. Ya, Mira ya, ya, que ya. yo probo por el trabajo coches de todo tipo, Ujú. nada igual. Nada igual, ¿verdad? No me puedo imaginar.
Y claro, o sea, dices, vale, yo tenía, entre comillas, poca experiencia en Nürburgring, vas con el KTM. No, claro, yo había subido 2 veces, creo, 3, con coche Ujú. alquiler. Por eso, o sea, que ya te plantas con el KTM, con un setup hecho para Nürburgring, imagino, Sí, ¿no? Más o menos. básico, pero sí. Y no sé cómo es. Porque claro, o sea, De menos a más. O sea, yo lo que veo es que la gente que va más o menos fuerte, con un coche más sencillo, más de calle, porque sí, el KTM es de calle, pero es que lo que dices es un coche de fórmula con matrícula. O sea, no es otra cosa. La gente que anda en Nürburgring con una buena vuelta, con un coche así más o menos preparadete, 9 minutos, o sea, 8 y algo. allí el objetivo en la época en la que yo iba era, a ver si, o sea, conseguir el under 8 era la leche, Me ¿sabes? bajo 8, O sea, sí. bajar de 8 era la leche. A día de hoy creo que es bajar de 7, ¿no? Es como Bajar de, bueno, sí, pero no, pero bajar de 8 lo conseguían pocos. pero gente, o sea, había gente que Ya. lo conseguía bastante, no eran 1, 2 o 3. Ujú, O sea, no se contaban con los dedos de la mano. ujú, Bajar de 7 se cuentan con los dedos de la mano, ¿no? ujú. Pero sí, la mayoría de gente estaba en 9, en 10. Yo creo que era lo habitual. Sí. O sea, y por eso llegar y plantarte con. Obviamente, imagino que el tiempo no sacarías buenas a primeras, pero Yo saqué un 8.45 el primer viaje. Vale. Es que además fue curioso también porque conforme iba haciendo evoluciones, yo me acuerdo que yo jugaba a predecir el tiempo que iba a hacer Ujú. y había mucho cachondeo en mi grupo de amigos porque lo clavaba. Con Sí. 5 segundos de diferencia de margen Sí. de error lo clavaba. Y yo creo que el primer viaje que hice un 8.45, luego hice un 8.23 a los 2 o 3 meses que volví con el coche un poco más evolucionado, luego hice un 8.5. Luego ya bajé de 8 rápido Ujú. y hasta llegar eso al 7.18. ¿Y cómo es ir a ese ritmo en Nürburgring? Porque, bueno, a ver, para los que no nos conozcan, o sea, no nos conozcan, no conozcan el circuito, perdón, no sé, si vivís debajo de una piedra y no os gustan nada los coches, es los que no sepan cómo es el circuito de Nürburgring, es un circuito de ¿cuántos kilómetros serán? 22 y kilómetros, sí, 22. con no sé cuántas curvas, una burrada de curvas. No me acuerdo, pero Ciento sí. y algo creo que son, ¿no? Una barbaridad. Por eso 7.18 es un tiempo más que respetable, porque es un circuito muy, muy, muy largo, muy peligroso, que por eso es Muy lo cansado también ir a ese ritmo. físico tiene que ser, sí. Sí, muy Bueno, físico. cualquier circuito Y en el que mental, ¿eh? vayas. Y Sí, mental, sí, acordarte sí. de todo. de todos los puntos en cada curva, de dónde levantar, dónde está el bache, porque además es un circuito Y hay con dos muchos saltos. años. Sí, Hay dos los saltos, saltos, esta sí. zona resbalaba, esta no, aquí tengo que pisar esta pintura, aquí no es. ¿Simulador usaste en Sí, algún también, momento también para mucho. prepararte? Eso Sí, también ¿verdad? ayuda. Ayuda, ¿verdad? Sí. Sobre todo para conocerte el circuito. Sobre todo si al principio, a lo mejor el día de antes, estar una horita o dos jugando para refrescarte la memoria de después de esta curva ciega a izquierda, a una derecha, aquí voy a fondo, aquí no, es para eso. Por eso digo que es un circuito peligroso, antiguo, rápido, porque es muy rápido. Yo creo que la curva más lenta, que es el carrusel. No, hay una curva Bueno, de perdón, bajadas las primeras. Sí, izquierdas eso es. que se debe hacer a 70 o Sí, 60, depende sí, del coche. pero vamos, que hay, 50 y pico con un coche pesado. hay pocas curvas lentas. Así de ese nivel 1 o 2. La primera, que es la que hablamos, ¿no? La Sí. primera de izquierdas antes de empezar Sí. a bajar. ¿Cómo es ir? Que es lo que quiero llegar. ¿Cómo describirías a alguien, tanto que a alguien que no haya ido nunca a circuito, como a alguien que sí que haya podido ir a circuito, cómo es ir a ese ritmo con un coche tan radical como puede ser el KTM? Es muy sensorial, sobre todo en el KTM, que vas sin techo, vas con casco y tienes más o menos la misma información que en una moto de tu entorno. Los sonidos, cómo suena el neumático con el asfalto, cómo de repente una zona baja un poco la temperatura y está un poquito más húmeda. O sea, todas esas cosas tu cuerpo las va sintiendo y el coche lo va también, lo va leyendo y lo va expresando, ¿no? Entonces, con el KTM es súper sensorial, ¿sabes? Tienes los 5 sentidos, los tienes a tope, tienes muchísima información, el corazón a 1000 por hora, ¿sabes? Tienes que gestionar todo eso, Sí. tienes que controlar la respiración mucho, no perder la concentración, muy importante. Y bueno, en mi caso, por lo menos, las vueltas que di más rápidas son las que más me olvidé del crono, por así decirlo, y más intenté disfrutar. Fíjate. Y eso es algo que te suelen decir después muchos instructores, cuando he dado cursos y tal con pilotos, instructores. Tú olvídate del lap timer, intenta no mirarlo, intenta no tenerlo en tu campo de visión, que cuando disfrutas de verdad y te lo pasas bien es cuando salen las cosas, y es totalmente cierto. Inclusive después en carreras, cuando he hecho carreras y he tenido un pique súper chulo en cabeza de carrera,
y he estado divirtiéndome porque estaba, pues eso, disfrutando de intentar pasar al de adelante o de que no me pasaran. Ahí empiezan a salir las vueltas rápidas en carrera también, ¿sabes? Entonces, pues es algo es maravilloso. O sea, es una pasada. Sí. Sí, no, si te lo pregunto, porque claro, es que es lo que digo. Nürburgring, rápido, antiguo, tal. Yo lo que más me conozco es el Jarama, es donde más vueltas he dado, no sé cuántas vueltas habré dado. El circuito de Gotthard, pero claro, no tiene nada que ver con Nürburgring, y eso que el Jarama tiene su miga. Obviamente, su miga es muy técnico. Tiene su miga. Y lo que dices, yo con el Clio 182, cuando entraba en tandas y quería... Yo siempre que he entrado en tandas ha sido para marcarme tiempo. Siempre. O sea, yo esto de... Con el objetivo de... Sí. Lo que pasa, claro, mejorar. Con un 182, que son pocos caballos, sí que es chiquitito, es ligero y tal, vas a cuchillo entre los dientes y si te pasas un poco en esta curva, va a tomar por saco la vuelta. Y es lo que dices, esa sensación de estar súper concentrado, el corazón a 1000... no sé, o sea, es comparable, pero imagino que no es lo mismo, porque aparte punta con el KTM en NUR. 2.34 en la compresión. En la compresión. Sí. Vale. Que son kilómetros también. Además, a tabla, le haces a tabla. Sí, no, claro, a fondo. Aparte del KTM, tiene otra cosa y como no tiene ayudas de ningún tipo, nada, cero. Ni ABS, ni nada, ¿no? Es que ni dirección asistida, ni servofreno. Ostras. Nada. O sea, así como te pasas con el freno, pues tienes que gestionar un montón de cosas y encima manual, ¿sabes? Ya. Eso sí que es cierto que marca la diferencia el que sea manual. Entonces te implica mucho. Tienes que gestionar muchas cosas y ya digo que es súper físico. Acabas jaleando el cuerpo después de una vuelta. Sí, no, seguro. Yo cuando, ya te digo, yo en Jarama, después de una hora de tanda, o sea, fulminado. Allí después de una vuelta. Fulminado. Sí, no, claro, porque claro, una vuelta son 20 y tantos kilómetros. Que ya es. Que es bueno, hablando del Jarama, que también tienes un 1.38, que también para el que no entienda, yo era feliz con mi 2.02 bajo con el Clio. Es lo que daba el coche. O sea, podía igual haber toqueteado algo más el setup, pero bueno. ¿Antes de asfaltado o después? Esto fue el año pasado. Después. O sea, esto el año pasado. Buen tiempo para ser potencia. Pero claro, 2.02 de eso a un 1.38. 1.38 ya es ir fuerte. Sí, o sea, vas volando literalmente. Sí. Yo en tandas, cuando he compartido pista con algún Porsche GT3 o algo así, que andan en 1.40 y... 42, 43. Es gente que va muy, muy fuerte. Sí. Y el Jarama, la gente tiene, pues eso, ¿no? El Jarama, un circuito histórico español, pero es un circuito... Es muy técnico, sí. Que tiene puntos peligrosos, sí. Tiene puntos peligrosos y ya ir en esos tiempos también es complicado. Pero bueno, volviendo un poco al tema Nürburgring, y luego ya lo cerraremos y hablaremos de de Selter Garage. Ya que te tengo, vamos a aprovechar para hablar un poco de estos... No son muchos mitos, pero yo creo que sí que hay algún mito con lo que es andar en Nürburgring. En el sentido de yo por lo menos, lo que siempre he escuchado es, no, si te la pegas y destrozas barrera, y te toca pagarla. Si la besas solo. Te toca pagarla. Si te tienen que llevar la grúa para salir del circuito, te toca pagarlo. Cualquier cosa que te pase, los seguros no te lo cubren, porque esto hasta donde yo sé es así. Nürburgring no es un circuito como tal. O sea, a términos legales es una autopista. Y hasta donde yo sé, no sé si se aplicará a los seguros españoles, pero creo que hay muchos seguros de otros países en los que te especifica que no cubren en autopistas de una sola dirección, que es lo que es Nürburgring. Sí. O sea, es una triquiñuela de los seguros bastante maja. Entonces no sé si todas esas cosas son ciertas, ¿no? Hay que leer la póliza que tengas. Bueno, ya. Eso principal. Pero aquí en España, ¿tú sabes si hay aseguradoras que te excluyen? Yo, que lo especifiquen no me consta ninguna, ¿vale? Gente que el seguro le haya pagado, obviamente, todo el tema de vallas y tal sí me consta. Que le hayan reparado el coche oficialmente no lo sé, no me consta. ¿Vale? Claro, que estés a todo riesgo. Que hay que pagar vallas, es cierto. Eso sí, ¿no? Sí, y la grúa también. Y bueno, inclusive si lo haces en Tourist te sale más caro que si lo haces en un track day, por ejemplo, porque al final en Tourist el perjudicado es el propio circuito, ¿no? Que deja de cobrar vueltas porque se cierra el circuito, y en track day pues les da igual porque el perjudicado es el organizador del track day. Sí, porque el track day has pagado por unas horas de hecho, llama mucha atención cuando hay un golpe y estás en Tourist.
lo hacen todo deprisa y corriendo súper rápido para abrir cuanto antes para que la gente pueda seguir rodando porque les interesa. Claro, es un negocio. Y ese mismo golpe que ha cerrado el circuito 10 minutos o 15 en un track day, literalmente 50 minutos cerrado, 1 hora cerrado, porque es que les da igual, ¿no? Van con la calma. Claro. No sé si Pero sí que sale muy caro. Ya te digo que rozar, yo he llegado a tener que acercarme, pues yo he tocado, vaya ahí. Pero es que no veo el roce que dices. ¿Dónde está el roce que dices? No, aquí, pero si es que eso puede llevar 20 años, si es que hay otros 10 al lado. Ya. O sea, de discutir cosas absurdas, ¿no? Ya. Estás ahí jugándote 500 pavos por algo que ni ves, ¿sabes? Ya, Y eso es cierto, o sea, eso es así. Bueno, o sea, pero si tu seguro te lo cubre en un principio. Bueno, pero es que cuando estás ahí, la gente no suele hacer no suele hacer los deberes de primero informarse de esto, me cubre o no me cubre. Tú estás ahí con la incertidumbre, ¿sabes? Y aparte que tampoco quieres meterte en el jaleo. O sea, que lo suyo es que si vas a ir con tu coche, intentes por curarte en salud. Sí, Que Dios quiera por que lo no menos toques, que leerte no toques, ¿no? tu póliza y ver si tiene alguna exclusión, ¿sabes? Pero bueno, después nadie lo hace. Ya. Lo que hay que hacer es tener cuidado, no ir con miedo, porque al final también o sea, no perder el respeto por no ir con miedo. Si tú estás conduciendo No, pensando en que te la vas a pegar, No entres. es que te la vas a pegar. Sí, no entres. O sea, yo siempre que he fantaseado con ir a NUR, siempre he tenido claro que no iría con mi coche porque me conozco. O sea, yo no podría estar en NUR y dar de... Al principio igual sí, de tranqui sí, pero ya una vez yo me conozco y me caliento y ya sabemos eso, cómo puede acabar. Que bueno, vídeos en YouTube de gente dándosela en los TF. A mí me todas las semanas. pregunta muchísima gente, oye, voy a NUR por primera vez, ¿qué me recomiendas? Y los que no me preguntan se lo digo, porque es que me parece que estoy obligado. Yo creo que es súper primordial darte mínimo una vuelta de copiloto, no conduciendo, Vale. con alguien que conozcas, 1 o 2, y luego darte 1 o 2 con tu coche siguiendo a alguien que conoces. Ajá. Y que esa persona se conoce bien el circuito. Ajá. Y que esa persona vaya bien, pero que no vaya al 100%, ¿sabes? Que baje un poco el ritmo Que puedas para que seguirle. te sirva un poco así de señuelo, ¿sabes? Para marcar de libre, para marcar los puntos de frenado, los apoyos, tal. Y ya si haces eso, ya la tercera o cuarta vuelta que seas tú solo. Vale. Y si haces eso, yo creo que el índice de siniestralidad baja, Mucho, ¿no? pero sí, Vale, drástico. Vale. Oye, pues consejito para... Vamos, yo lo veo muy importante, ¿eh? Sí, porque bueno, no vamos a hablar de precios, porque esto yo imagino que esto depende de mil cosas, de si subes con el coche andando, si te lo llevas en camión y vas tú en avión o lo que sea, pero bueno, sí que es caro. O sea, no vamos Es carete, sí, claro, es carete, sí. Porque además, si vas a Nürburgring no vas a estar para entrar un solo día. O sea. Y además que como allí el tiempo es tan cambiante, tiene un microclima, Cierto. si vas solo por un día, te la juegas a que esté lloviendo mucho o que haya habido un accidente gordísimo ese día y no abran. Y ahí hay que ir idílicamente 4 o 5 días. Una semanita de vacaciones, ¿no? Sería 4 o 5 días de pista te aseguras tener... A lo mejor tienes los 4 o 5 muy buenos, ¿no? Pero para asegurar 4 o 5 días. Genial. Creo que es mejor subir una vez 4 o 5 días que subir 2 veces 2. Sí, yo creo que al final la gente que más o menos ya sabe de qué va el tema con Nürburgring sí que van... O como un mínimo 3 días. ¿no? Sí. Sí, yo por lo que veo de amigos que han ido y demás, es un poco lo que se lleva, pero bueno, que es caro. Sí. Eso no hay que negarlo. Bueno, meter coche en circuito ya es un dinero, pero si a eso le sumas Nürburgring, que es más duro en todo, más carete también. Y bueno, o sea, hablamos de Nürburgring, hablamos de Jarama, ¿algún otro circuito que... Sobre todo que te guste? O sea, que me guste, muchos. Pero vamos, Portimao me parece súper top. Portimao es la leche. Eso me hubiera gustado ir a Portimao. Ascari también es la leche. Me gusta más Portimao. Sí. Y Motorland está muy bien también. ¿Sí? Motorland es divertido. No, claro, Motorland con muy buenas instalaciones. Con un coche que ande. A mí lo que me han dicho es que la recta de atrás es tan larga que si no tienes un coche que ande, acabas un poco quemado. Tienes que llevar ahí 400 caballitos en un coche normal, más o menos. Y Portimao también un poco... ¿Cómo le llaman? La montaña rusa, ¿no? Sí, Portimao es físicamente duro, es lo más parecido a Nürburgring en un circuito tradicional. Tiene muchos cambios de altura, mucha curva ciega colonando, ¿sabes? Coronando cimas y tal. No. Es muy divertido. Las instalaciones son muy buenas. No, circuito más moderno, ¿no? Porque circuito más moderno. Lo hicieron hace no mucho, o sea, que hace unos años. Bueno, guay. Y... Eso, perdón, ¿qué estaba pensando? Nürburgring 718, Jarama 138, parece que te gusta el 8. ¿Tienes intención de volver, mejorar?
sea, O mejorar... ahora mismo estás más centrado en tu O sea, negocio en frío te diría que no. Después yo soy un quemado del copón y siempre que entro intento exprimir al máximo. Sí, Lo que pasa es que a lo mejor a día de hoy no hago todo ese ejercicio previo que te he dicho que hay que esa hacer, preparación. ¿sabes? Irías a disfrutar, No ¿no? tengo, sí, Bueno. con las herramientas que tenga en ese momento y cuando esté en pista intentaré hacer lo mejor posible, Ujú. pero ni voy a preparar el coche específicamente para NUR, ni voy a echarle horas al simulador, porque es que no las tengo, ¿sabes? Ya. Pero sí que sigo compitiendo a carreras de resistencia, eso no he dejado de hacerlo, que es Ajá. muy divertido, Vale, vale. es un plan cojonudo con los amigos. Ujú. Y sí, hombre, volver sí. De hecho, bueno, estuve en España en Nürburgring el año pasado. Ujú. Sí, lo pasé con un coche un poco menos competitivo, Ujú. ¿Con qué coche? con el R8. Cualquiera que nos oiga dirá, menos competitivo. Pues sí, en este Menos caso. competitivo Sí. que el KTM. Menos radical. Vamos Menos a dejarlo radical, ahí. sí, menos radical, sí. Vale, 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 vale. Está prácticamente de serie, o sea, lleva el Performance Parts pero está Sí. de serie. Bueno, mentira, le cambié suspensión al final. He ido 2 veces con el R8. La primera vez fui de serie y la segunda dije suspen y le puse una All-ins. Ostras. Pero, Sí, bueno, que eso, pero ya, no me lío más. por ir ya alejándonos un poco de circuito y demás, aparte del KTM, ¿cuántos coches, si lo quieres contar, un poco para... Bueno, tengo varios, no me sé el número. El otro día te acuerdas que estuvimos hablando y no me acordaba de los coches que tenía. Bendito problema, ¿eh? 7, no 8, sabes 9, no sé, cuántos por ahí. coches tienes. Pero bueno, así que, destaques que El te KTM, que te toquen a ti la patata. el KTM, que es la niña consentida, Sí. ¿sabes? No lo uso nada ahora, pero me da igual. No paro de invertir en él y no lo uso, es algo raro. Sí. El R8 Mm. y después, bueno, tengo coches más normales y algún deportivo. Tengo un 323 Compact de carreras muy chulo que estoy armando con un amigo a medias. Lo estamos Guay. dejando muy fino. ¿Para resistencia también? Sí. Guay. Bueno, y para tandas, para todo un todo, poco, ¿no? sí, Ujú. para todo un poco. Ujú. Y algún deportivo más y alguna berlina más. Pues eso, que tienes una amplia colección, ¿no? O sea, bueno, al final, quemado de los coches, que por eso que ya pasamos ya al tema de tu negocio, que yo también es lo que quería hablar hoy, que es Selter Garage. Ya te digo que yo Selter Garage lo he conocido porque has hecho ya algún que otro evento, ¿no? Has hecho, o sea, la marca ha sido más o menos conocida en Madrid. Sí, en redes somos muy activos. Estáis ahí bastante a tope. Y ¿cómo nace? ¿Cómo surge la idea de hacer Selter? Pues Primero, un segundo. Primero, ¿qué es lo que haces en Selter Garage? Porque Buah, claro, hay que explicar a la gente qué es lo que... es que ha ido evolucionando, ¿vale? Pero lo que hacíamos en un origen era un garaje de custodia, que no es más que un garaje seguro para coches pues, especiales, ¿vale? Coche de cualquiera que siga tu canal, desde un Clio Sport hasta un Lamborghini revuelto, me da igual, ¿vale? Coches que no te apetece dejar en un garaje comunitario, pues porque no estás tranquilo, ¿vale? Y aparte ofrecemos ahí pues todos los servicios que pueda necesitar el coche, ¿sabes? Y el dueño de ese coche. Pues al principio fue muy básico. Hacíamos lavados, hacíamos pulidos, algún cerámico, Sí, un detailing, ¿no? detailing en general, sí. Y fuimos incorporando servicios a medida que fuimos aprendiendo, que fue creciendo la empresa y que vimos que la clientela o el perfil de cliente al que llegábamos lo que necesitaba y lo que requería era de servicio, o sea, de comodidad. Oye, tú ya tienes el coche ahí, pues encárgate tú de cambiar los neumáticos, encárgate tú de pasarle ITV, encárgate tú de, no sé, De todo. de solucionarme la vida, ¿sabes? El problema. Entonces eso ha ido creciendo mucho. Abrió hace 7 años la empresa, en 2021 creo que empezó el proyecto, en 2022, no, mentira, esto fue el segundo garaje. En 2017 me inicié el negocio y la reforma del primero. garaje y tal. En 2018 creo que había el público. Que el primero lo más o menos, tienes en San Sebastián de los Reyes. Sí. Y bueno, después en 2021-22 abrí el segundo garaje porque ya llevábamos un tiempo con lista de espera y me fueron surgiendo oportunidades. Tuve la suerte de que la gente se enteró de que estábamos con lista de espera y de repente me empezaron a escribir gente que tiene garajes por Madrid. Oye, tengo este garaje aquí muerto de asco, o tengo este garaje con un inquilino que se va a ir o que no me gusta cómo es el inquilino tal. Y me llegaron un montón de propuestas, ¿sabes? Y ahora mismo encontré ¿cuántos tenéis? Ahora son 4 garajes en Madrid. ¿En Sanse? En Sanse, en Barajas, en Paseo La Castellana y en la zona oeste en Urbanización La Florida, ahí en el eje de las 6 y Pozuelo.
Casi no. Y hacemos muchas cosas ahora. Sí. ¿Sabes? Hemos crecido. Empecé yo solo. Ujú. Me acuerdo que en el móvil podía ver, me adelgacé un huevo, yo andaba 14 kilómetros al día dentro de la nave, Ostras. ¿sabes? De acá para allá. Ya. Un pasillo de 100 y pico metros de largo por 17 de ancho y estaba todo el día, O sea, que lleva un cliente, que sale, que el coche, que la oficina, que la llamada, tal. Me quedé hecho un palillo. Porque, o sea, lo que decías, el primer shelter, tú contigo mismo. Yo solito. solo, sí. Y ya a los meses, pues cogí a alguien que me ayudaba con el tema del detailing y demás. Ujú. O sea, yo lo hice, o sea, como fue todo un poco, porque me preguntabas antes cómo surge la idea. Realmente es que fue todo un poco improvisado y de casualidad, entre comillas, ¿sabes? Yo venía del mundo del marketing y la consultoría, Ujú. estaba en un momento de la carrera bueno, o sea, yo estaba ascendiendo, pero a nivel retributivo eso era una mierda, Ya. hablando mal, no estaba bien pagado, se echaban muchas horas. Y bueno, un momento en el que decidí dejarlo porque un amigo me convenció de montar una startup tecnológica. Ujú. Entonces di el pasito de dejar el trabajo y meterme en la startup, que me igualaron el sueldo para poder hacerlo, Ujú. porque si no era imposible. Sí. La startup fue un fracaso, nunca despegó. Vaya. Aprendí un montón del fracaso, que eso es muy importante. De los errores se aprende más de los errores que de Solo los- se aprende de los errores realmente. Sí. Y bueno, monté otro proyecto personal mientras estaba en la startup. O mejor dicho, un proyecto que ya llevaba yo con el tiempo, lo mejoré, ¿vale? Una e-commerce, de venta online. Ujú. Y eso fue como un tiro, fue muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces yo estaba en un momento vital en el que trabajaba muy poco, ganaba más que de sobra para vivir bien y tenía tiempo. Y yo creo que ahí fue el impulso y la suerte fue mi abuelo, que en paz descanse, que me vio con mucho tiempo libre y me dijo, tú estás desaprovechando tus capacidades, tienes que montar algo tal. Entonces, en un momento dado yo estaba con unos amigos, con Cristian de hecho, con Cristian Vidal y con otros amigos, buscando una nave barata para guardar nuestros coches. Yo tenía un Porsche Cayman en esa época y Cristian estaba con el Evo y tal. Y pues una nave baratita para guardar nuestros coches, ¿no? Pues todos teníamos el problema este de que dejas el coche preparado en el garaje Típico. comunitario. Y después de un tiempo buscando no encontramos nada, ¿sabes? Y desecharon la idea, Cristian y los demás, y dije, bueno, yo voy a seguir buscando. Entonces le conté el tema a mi abuelo de casualidad y me dijo, oye, pues, pero se interesó, ¿no? Porque él era muy, muy emprendedor, mi abuelo. Estuvo trabajando hasta el día que murió. Y me preguntó, me dijo, ¿pero esto tú le ves salida? ¿Tú crees que hay nicho para eso? Tal. Y dije, hombre, yo creo que sí. La verdad es que yo no entendía mucho, pero yo pensaba que podía tener tirón. No hice ningún estudio de mercado profundo ni nada. Ya. Pero bueno, él me empujó a que moviese el culo y a que intentase montar algo. Qué bueno. Y eso, pues como yo, mi abuelo tenía en un pedestal, todo lo que dijera iba a misa, pues dije, pues te hago caso. Ya. Y entonces ya estuve buscando nave, ya no una nave pequeñita de 4 coches para los 4 colegas, sino una nave más tal, y tardé un año y pico en encontrarla. Ujú. Y bueno, me lancé, pedí un crédito pequeñito. Yo siempre lo digo, yo monté la empresa esta con 50.000 pavos, que a día de hoy es impensable. Es poco dinero. Sí, también era más barato hace años, Sí, era más fácil sí. hacer una reforma y tal. Ujú. No lo hizo, o sea, hicimos un mínimo producto viable, ¿sabes? La nave y la empresa no es lo que hoy ha ido creciendo mucho. Claro. Pero bueno, tampoco voy a permitirme empleados, pues no tenía caja. Entonces, Ya. pues por eso estaba solo también, ¿no? Ya. Y poco a poco, como mi e-commerce seguía funcionando y funcionaba muy bien, Ujú. pues como que fue un poco financiando el tiempo que tarda una empresa en arrancar y en llegar al break-even, ¿no? Y a ser, por lo menos a cubrir Rentable, costes, ¿no? que Ujú. fueron casi 3 años, ¿eh? Ostras. Vale. O sea, que se puede decir que si no hubiera sido Y hasta por que el aprendes tú e-commerce- la fórmula, porque este negocio era un negocio muy innovador, tenías que aprender a exprimir la herramienta que es la empresa, ¿no? Y ver de dónde sacas rentabilidad, de dónde no, en qué tienes que ser económico, en qué cosas tienes que ser un poco más caro y demás. Y ya cuando aprendí mi fórmula, que fue cuando más o menos necesitaba abrir el segundo garaje, Ujú. la repliqué y la apliqué y ya el segundo garaje, fíjate, yo el primer garaje tiene 38 plazas, tardamos 3 años en llenarlo. Y el segundo garaje con 100 plazas tardé 7 meses, Ostras. ¿sabes? O sea, que ya Pero porque ya una tienes un progresión posicionamiento de mercado, ya te conoce la Claro, gente, las claro. primeras llamadas comerciales eran titubeando, sí, te guardo el coche, Ya. fíjate de mí, ¿sabes? buena. Era Ya, suplicando. casi, suplicando ¿no? casi, claro. Y eso, bueno, el bagaje, la experiencia y el tiempo que llevas en la imagen de marca, todo esto te ayuda a definir y a concretar mucho más rápido con el tiempo. Vale. Tú como profesional también vas cambiando y vas aprendiendo, claro. Sí, no, ¿sabes? obviamente. Esto es un camino que cambia el negocio y cambias tú con él. Sí. O sea, yo no sabía ni hacer facturas cuando abrí. No me preocupé de informarme de lo que es presentar los impuestos, tal. Tú tenías claro que querías empezar.
Sí, claro, es que si Y no ya está. empiezas, Ya. ya está, es que da igual, ¿sabes? O sea, Sí. no quiero entrar en el típico discurso de emprendedor que hay hoy en día, de lo importante es la acción, lo importante es empezar. Pero bueno, eso ya hay mucha gente que lo dice, Sí. ¿vale? Pero es verdad, punto, Ya. ¿sabes? O sea, hay que empezar. Que si quieres lograr algo, dale caña. Sí, sí, dale Se caña, puede decir, ¿sabes? ¿no? Te falta tiempo. O sea, el empresario o el emprendedor que no esté en los primeros meses de su proyecto con ansia y con hambre de por las noches a las 3 de la mañana con el ordenador, cerrando cosas, haciendo análisis tal. O sea, si no estás así en esa onda, es que no estás montando algo que te gusta y es probable que no tire para adelante. Claro, no, y esto siempre, yo por lo menos me lo he aplicado a mí y yo creo que es algo universal para todos. Si haces algo que no te llena, no vas a llegar a esos límites de me tiro las horas que haga falta, he hecho dinero, tiempo, sudor y lágrimas, todo lo que sea necesario para que este sueño mío triunfe. O sea, yo creo que es de cajón, ¿no? Pero O sea, bueno, y si trabajas en algo que no te llena del todo, pues por lo menos ponte metas, ¿sabes? Sí, objetivos. Y objetivos que te llene, y cumpliendo poco a poco y diferentes hitos. Sí, pero Porque que te puede llenar también cumplir tus hitos, aunque sea en un sector que no te dice mucho. claro, no, Que pero trabajo en paquetería, bueno, pues intenta ser el mejor o intenta ya. ir viendo un progreso en ti que te llene a ti como persona, ¿sabes? El problema que, bueno, es que no pensé que fuéramos a hablar un poco de esto, pero Ya, nos ha surgido. Sí, no, ya que no, sí que yo la sensación que me da es que mucha gente, por ejemplo, lo que dices, ¿no? Oye, si trabajas de repartidor en Amazon, intenta ser súper profesional, intenta ser, y mucha gente te dirá, ¿para qué? ¿Para qué? Porque voy a cobrar lo mismo, voy a echar las mismas horas, mi jefe le va a importar 3 cojones, hablando Es que pronto y mal, hay una cómo cosa, haga tío. o deje de hacer, porque lo único que le importa son las cifras. Entonces, ¿de qué me sirve ser el Yo te digo lo que Sí. veo sobre todo con chavales más jóvenes que yo, que es yo trabajo para unas horas, yo trabajo para X empresa, ya está, no quiero hacer más. Pero es que después, cuando ya llevas tiempo y has evolucionado y echas la vista atrás, tú te das cuenta que la vida y sobre todo a nivel personal y a nivel profesional son puntos que vas uniendo, vas trazando una línea y los puntos cuando los ves hacia adelante no tienen sentido, ¿sabes? Pero cuando los miras para atrás, de toda la experiencia sacas conclusiones, aprendizajes. A veces la conclusión es esto era una mierda para que me metí. Ya, sí. Pero bueno, ya has aprendido algo, ya vas a identificar una El mierda siguiente. parecida más adelante, Antes ¿sabes? de meterte, sí. Entonces, lo de trabajar y esforzarse siempre es a fondo perdido Ya. cuando estás empezando. Pero ya te digo que no hay nadie que haya triunfado o que Claro, esté eso no contento a mañana. día de hoy que no te diga un discurso parecido Ya. a este. Sí, no, eso sí que es verdad. Porque es O sea, cierto, lo ¿sabes? que Cada uno desde su experiencia, ¿no? Sí. Pero, o sea, no puedes, o sea, hoy en día también se busca la inmediatez, ¿no? No, es que yo quiero ver reflejado este esfuerzo en la próxima nómina. Ya. O sea, yo a veces a mis chicos se lo digo, tengo muy buena relación con mis empleados, Mm. ellos confían mucho en mí y me hacen preguntas y demás a nivel personal, Mm. cuando, oye, ¿compro una casa o no? ¿Este alquiler? Acompáñame a verlo, tal, y yo encantado, ¿no? Ujú. Y muchas veces, no sé, pues se me ha ido el hilo ahora mismo, pero me preguntan esto, ¿no? Y yo les digo, tío, yo, por ejemplo, los años que estuve trabajando para otro, me sirvieron un montón. A mí me subían el sueldo un 1% al año. Un 1. Yo empecé ganando 970 pavos. 954. Yo cuando llevaba ya 5 años y vi que estaba en 1080 o 1050, dije, ¿Qué aquí hago? voy a estar contento cuando ya me muera, ¿no? Ya. Entonces, bueno, pero me sirvió. Me dio una serie de aptitudes y de experiencia que después me ha servido en el resto de puestos que he tenido. A nivel social, hablando sobre, no, yo es que tengo esta experiencia, pues conozco a no sé quién tal. O sea, las dotes sociales, yo sí que diría que las dotes sociales y el don de gentes, eso es el mayor activo que puede tener una persona, trabaje en lo que trabaje. Eso es súper importante. Ujú. Porque eso te abre las puertas a llevarte bien con la gente, a caer bien de primeras. Al final todos somos comerciales, ¿sabes? De nuestra imagen, de nuestra persona. Sí. Y eso es muy importante porque al final tú vendes con lenguaje verbal y no verbal. Sí. Pero bueno, que nos estamos enrollando mucho. No, pero me parece muy interesante, ¿no? Porque igual ha habido gente, no digo aquí en Madrid, en cualquier otro sitio, que haya tenido tu misma idea de negocio con Shelter Garage De hecho, han abierto después. y que no les haya funcionado Sí, por 1000 factores. por 1000 factores. Y puede Y es ser que ese siempre, a ver, factor. siempre hay un factor de suerte. Sí, no. El que te diga que no En miente. todo, sí, sí, no, en todo hay un totalmente, factor de suerte, totalmente. ¿sabes? Hay gente que tiene más y menos suerte, ¿sabes? O hay gente que compensa la mala suerte con otras cosas. Pero lo que tú dices, que igual tú, al ser tu propia imagen, y en tu caso imagen de tu marca, si no tienes ¿no? ese appeal con la gente, pues Yo he estado, mira, igual fíjate, no te funciona. te cuento algo que es como súper primicia. Yo llevaba hasta hace 6 meses
muy agobiado porque Shelter iban fiestas, ¿sabes? Y Shelter sin Iban fiestas no funcionaba y la gente pues Fíjate que yo conocía percibía eso. Pero lo digo al en revés, general, ¿eh? el grueso, Ya. ¿vale? Los que son clientes. Ujú. Y digo, esto no puede ser porque yo soy el cuello de botella. Yo doy hasta donde doy. Yo puedo trabajar muchas horas, pero no son infinitas, ¿sabes? Claro, no puedes Y estar ya en los estoy dos. consiguiendo. Y el otro día me dijeron algo que me encantó, tío, la primera vez que lo escucho. No, sí, a Shelter claro que lo conozco, pero no sé quién es Iván. Te juro que casi me pongo a llorar, tío, de la emoción. Digo, Ya, qué bien, tío, ya, que la ya, empresa ya ya. tiene su propia identidad de marca, que los empleados, ya hay clientes que conocen al empleado y a mí no, tal. O sea, no significa que yo quiera desligarme, ni mucho menos, pero creo que eso es súper sano para la empresa que Sí, ya se porque consolida. ya es que la empresa va funcionando sin Porque ya que puedes tú estés escalarla, en ¿sabes? Y todo. ya puedes También. profesionalizar. Cuando a alguien le das una tarea, Delegar. claro, efectivamente. Ya, Si ya, todo el mundo ya, te ya. pregunta por ti, por mucho que tú delegues, al final no das abasto, No, ¿sabes? no, Que es lo que me ha pasado totalmente. muchos años. No, claro, no hubieras podido llegar a, pues eso, a 4 locales. ¿Con Hmm. cuántos coches puedes tener ahí en custodia? O sea, es Pues una barbaridad. tengo casi 200, Tú imagínate. 190 o 180 y algo. Sí. Tú imagínate. Claro, pero y esto yo, ya sabes cómo es la gente, y a mí a veces me gusta ser un poco el abogado del diablo. Claro, hay gente que puede decir, bueno, claro, pero es que tú tenías el e-commerce. Si Hmm. no llegas a ser por el e-commerce, pues igual no Sí, estabas aquí. sí, sí, Es como, seguramente, ¿eh? vale, pero también el Hubiese tenido que e-commerce, chapar seguramente el segundo pero el año. e-commerce también te lo has tenido que currar, que yo sé cómo es el tema de Buah. los e-commerce, El por e-commerce Quique igual. GPR, El e-commerce lo y, monté con 80 pavos. y que los e-commerce sí que puede ser una inversión inicial mucho más baja, porque Hmm. yo sé perfectamente cómo funciona, y que el que no lo sepa que se lo mire, porque se puede encontrar información en cualquier lado, no vamos aquí a hacer tampoco Sí, academia. La inversión inicial es muy baja. muy Normalmente poquita, sí. pero son muchos puntitos que hay que atinar. Hay que darle al coco. Campañas, producto, web, o sea, no es coger y decir, venga, me voy a montar una web, voy a vender este artículo Hmm. y a correr, no. Puedes llegar a ese punto si el Si es comercio nicho, como tal sí. va, Ahí claro. tienes que irte a un producto nicho Pero con así, la suerte. y ahí sí. Ahí la suerte también tiene un factor bastante Hmm. importante. Entonces, pero bueno, que hay gente que puede decir, no, bueno, es que Iván Sí. viene de pasta, del e-commerce, de no sé qué, de no sé cuántos. Pero bueno, eso Sí, igual o sea, que te ha ayudado, lo que dices, al hombre, que principio te ha ayudado. tú tienes una serie de herramientas en la vida Mm, y tienes que usarlas como buenamente puedas, ya ¿sabes? está, sí. Y ya está. Y Sí, sí. el que no tenga un chavo, a lo mejor el tío es un coco, o a lo mejor identifica, porque tiene un hobby, identifica ahí una necesidad, ¿sabes? Yo qué sé, pues es que yo pesco y las boyas resulta que pecan de esto y en China por 3 pavos le pongo esto otro y rompo el mercado. Yo qué sé, o sea, tienes que buscarte la vida, ¿eh? Cosas Sí, no, más súper rebuscadas. que sobre todo lo que dices que es echarle ganas y no desistir. Yo, por ejemplo, esto lo he hablado contigo, lo he hablado con muchos otros y no sé si alguna vez lo he dicho aquí en el canal, pero yo antes de esto del podcast tenía el canal de coches, el Alma Automotive, que con Alma Automotive me fue bien dentro de lo que es un canal de YouTube y las aspiraciones que puedes tener cuando recién empiezas con un canal y demás. Y ahora con este canal dices, vale, o sea, quiero llegar a eso, no, quiero ir a más. Y obviamente ves cifras que puede tener los vídeos o los episodios que estén en Spotify y demás y dices, ostras, ya, pero bueno, pues que hay que seguir. O sea, me gusta lo que hago, me encanta lo que hago. Que estoy convencido de que esto va a llegar a ser algo grande, estoy convencido de que va a llegar a ser algo grande. Que hay veces que tengo ganas de mandarlo todo a tomar por culo, pues también, porque la cosa no va como querrías, tal. Pero es lo que dices tú, o sea, si te mola algo y tienes fe en eso y tienes convencimiento de que va a llegar a algo, échale. También, Sí, sí. obviamente. Que no seamos o sea, que la frase esta puede quedar muy bonita, pero también tampoco seas idiota. O sea, Claro, no te garantiza nada. si llevas 3 años y estás en pérdidas cada mes, dale una vuelta, porque igual lo que estás haciendo no es lo suyo, ¿no? Digo yo, vamos, ¿no? Sí. O sea que, pues, no, o sea, no, guay, me ha molado hablar de Pero bueno, esto. Ya volviendo, digo que- volviendo a que me has preguntado el tema de los servicios que ha ido evolucionando. Venga, vale. ¿vale? Ha ido evolucionando Sí. y así como para dar un resumen, una píldora, es un servicio muy personalizado. Al final, la gente lo que menos tiene hoy en día es tiempo, básicamente, ¿vale? Un coche deportivo, un coche de carreras, un coche de lujo requiere de mucho mimo, sobre todo cuando se usa poco, Sí. ¿no? Y la gente lo que paga es por la comodidad, ¿vale? Básicamente. Ujú. Eso resumiéndolo mucho. Claro. Sí, no, más que es lo que una de las cosas que también te iba a preguntar, que esto, o sea, las cosas como son. Tú aceptas coches de todo tipo, eso Sí. está claro, pero la realidad es que tu cliente es más gente con coche de gama alta Sí, claro. o con coches Sí, sí. especiales, ¿no? Entonces,
Yo entiendo lo que dices tú. Es ese tipo de perfil, ese perfil de cliente, lo que quiere es lo que dice. Tiene poco tiempo o poco tiempo para dedicarle a esto y lo que quiere es que cuando tenga tiempo para poder salir Justo. con su coche, lo quiere, Para perfecto. disfrutarlo. Con la ITV, con el aceite cambiado, Todo. con las gomas, con tal, con todo. Ya que he eso. sacado 2 horas este sábado para poder irme con el coche, Ujú. no llegar y que esté sin batería, sin la rueda baja, sin ITV, sin seguro, sin lo que sea. ¿Vale? Y bueno, esto es una pregunta un poco tonta, pero bueno, ¿tú crees que, o sea, este estigma que hay, ¿no? De la gente que tiene, porque estamos hablando de gente con un poder adquisitivo bastante alto, pues que esa gente es bastante complicada de tratar, es gente bastante exigente en el mal sentido de que si la cagas con algo te van a crujir? Hay de todo, macho. ¿Cómo es un poco tratar con ese cliente? Hay de todo. Yo creo que bueno, esto ya también meternos en otro tema, en otro jardín, ¿no? Pues yo creo que el dinero potencia lo que seas. Ya, tanto para bien como para Sí, mal. y Ya. punto. Sí que es cierto que clientes estirados, por así decirlo, Sí. apenas tenemos, tío. Tengo una suerte. O sea, yo de cada 5 clientes que entran por la puerta me hago amigo íntimo de 3, tío. Es increíble. Porque ya te digo que atraemos a un perfil de gente pues súper guay, ¿sabes? Sí, que igual, y En aparte, general, algún claro. tonto hay de vez en cuando que entra por la puerta. No suele ser cliente de custodia, ya te digo, porque nosotros dividimos o separamos muy bien lo que es el cliente de custodia, que es el que guarda el coche con nosotros y tenemos una relación más sí. constante del que, oye, quiero un PPF, oye, Sí, quiero un vinilado. vinilado tal, no sé qué, ¿no? Ya. Pero en general, ya te digo, tenemos mucha suerte porque tenemos muy poquito confrontación con muy poco. Igual te diría que una reseña negativa al año, ¿sabes? Ya, De alguien que está pirado o que hemos hecho nosotros algo mal, que es raro. Mm. Pero en general, muy, muy buena relación con todo el mundo. Y hay clientes que son muy exigentes, clientes que son súper permisivos, clientes con los que tienes un feeling más especial. O sea, lo que no puede ser es que tú como profesional te relajes porque sepas que el de enfrente pues te va a dar una segunda oportunidad. Eso, Sí, no, eso eso es un error. Sí, sí, sí. Pero en general, volviendo a la pregunta, no. Gente en general exigente, sí. O sea, al final nosotros buscamos la excelencia en todo lo que hacemos. Pero es gente normal, o sea, normal y corriente. Sí, nomás, yo creo que igual ahí influye mucho el que te dé el cliente tuyo también es un quemado de los coches. Sí, O sea, igual en otros niveles, pero es un quemado de los coches. Y tú también eres un Lo quemado guay de de los eso coches. es que justo eso une correcto, mucho. une. Si ve que en el ambiente del equipo, el gerente, los empleados y tal son también muy aficionados, ¿sabes? Y que comparten ahí un hobby, Eso se nota. eso une mucho. Sí. Y custodia, bueno, también sé que en restauraciones también has hecho. Bueno, es que hacemos compraventa, sí, vinilados, car audio, de todo, ¿no? logística, o sea... Sí. Mira, justo hoy cuando venía aquí a grabar, me ha llamado un cliente desde Nueva York, me mandado un vídeo que tiene un Ferrari 308 que le vendí yo hace 2 años, lo tiene en casa y el que le cuida los coches en casa me ha dicho, oye, que le faltan 2 tornillos a la llanta trasera izquierda del coche. Lo ha llevado a lavar a un lavadero que tiene al lado de casa y cuando volvía se ha dado cuenta que vibraba un poco y le faltan 2 tornillos. Y el tío está en Nueva York, ni siquiera va a coger el coche este fin de semana, seguramente. Iván, por favor, solucioname esto tal. Pues me tengo que ir a uno de los shelters, al de Sanse, llamar al dueño de un 308 que es amigo mío, ¿me dejas cogerte 2 tornillos de la rueda? Sí, sin problema. Y me los he echado al coche y la llave, de cruceta, y ahora voy aquí al lado, en Montalina, aquí cerca, y a ponerle los tornillos. A apagar un incendio, ¿sabes? Porque al final lo que valora el cliente y lo que fideliza al cliente es eso. Que tú veas que pierdes el culo por solucionar el problema. ¿Sabes? Y esto me toca hacerlo cada poco, ya a mis empleados ni te cuento también. Me ha tocado cogerme un remolque, yo estar cenando un viernes a las 11 con mi familia en un Goico Grill. Iván, estoy en Burgos, me ha dejado tirado el coche, ¿qué hago? ¿Conoces algún hotel? Y yo leo entre líneas. Sí, no te preocupes. Dame 2 horitas, que pago la cuenta y voy para allá. Ir con el remolque para allá, ¿sabes? O sea, esas cosas las haces. No lo haces con todo el mundo porque no es viable, ¿sabes? Pero a los clientes que yo llamo VIP, pues tienes que tener esos detalles, ¿sabes? Porque eso es lo que al final... Eso es lo que me diferencia a nuestra empresa, yo creo que el resto, ¿sabes? Sí, no, yo tuve la suerte del otro día poder ir a uno de tus garajes y la verdad que es abrumador. O sea, la cantidad de coches y que... Bueno, o sea, la calidad y la cantidad. Porque dices, claro, tanta gente en estos niveles que confía en tu hacer y en el de tus empleados, dices, coño, o sea, es... Sí. Yo no sé si en Madrid por lo menos yo creo que no hay nada
parecido a eso. Hay garaje de custodia, hay un par más pequeñitos. Sí, pero, hay un al par. nivel que tú tienes... Ah, no, nosotros somos... Mira, me mola sacar pecho. El único garaje de custodia del mundo con 4 sedes. Pues mira. Eso va a empezar. Ahí queda dicho. Y en Europa somos, yo creo que de los más grandes. A ver, no de los más grandes por volumen y porcentaje de población y demás. En Inglaterra y en Alemania tienes unas cosas que se te caen. Pero son empresas que están más orientadas también a mecánica, que son un taller muy grande, por otro lado, o que son un compraventa gigante. Pero así como custodia, negocio pequeñito, que sin un fondo detrás metiendo pelas o tal. Somos los más grandes con mucha diferencia. Sí, sí. Además es luego curioso porque a raíz de ver lo que puedes tener en tu garaje dices, ahí, o sea, ya no es que haya más o menos pasta en España, bla, 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 sino que hay muchos cochazos en España. O sea, más de lo que uno puede pensar. Aquí en España se esconden mucho porque al final como está la cultura en algunos ámbitos de la envidia y tal. ¿Escuchaste lo que estuvo Carlos Sainz hijo en un podcast con el sí, que se mueve con el golf. Claro, que no le gusta que le den con el Ferrari. O sea, ¿estamos tontos? Si estás en el Fórmula 1, te alabo. Si estás en tu Ferrari por la M30, eres un cabrón. Pues esa es la idiosincrasia. Sí, no, para los que no lo hayan visto, ¿sabes eso? En un podcast que se ha hecho Josep Pedrerol, que saca un que otro invitado así puntero, y hace no mucho estuvo Carlos Sainz hijo, y decía eso, que él aquí en España se mueve con su Golf, que es un Golf 5, creo, un Golf 4, no sé, un Golf, porque le da vergüenza que le vean con el Ferrari en España, ¿no? Creo que también es cosa de suya, porque creo que en Mónaco también dice que no le gusta y tal, pero que sobre todo eso, que aquí la gente como que le... ¿Sabes? Bueno. Que si va con el Golf, ni caso, pero que si va con el Ferrari, que le... Bueno, ya sabemos cómo es la gente, a mí me pregunta mucha gente, me dicen, pero es que él tiene mucho dinero, tiene una casa grande para guardar sus coches. Eso se repite constantemente. Todo el mundo me dice esto. Pero bueno, al final la respuesta a esa pregunta es que hay muchos motivos muy variopintos por los cuales te puede guardar el coche en un garaje de custodia, ¿no? Sí. Pero uno de ellos, y además cada vez es más común, es que yo no quiero que mis vecinos y mi familia o mis amigos sepan que tengo este coche. Amigo. Porque vivo en un pueblo o porque vivo en una provincia y tal, de poca gente y tal, y es que se lo conté a uno y empezó a mirarme mal. Ya, sí, es que aquí en España... Esto es muy común, Sí, muy común. Pero aquí es que el español es envidioso por Entonces, bueno, pues hay gente que lo hace pues porque ha tenido una mala experiencia y la han seguido hasta casa con el coche, ¿sabes? Porque al final el coche pues llama la atención y es un imán, ¿no? Y dice, pues ya no lo dejo en casa. Si lo roban, que se vayan intentándolo hacer en shelter. Pero ya digo que hay muchos motivos. Y después el perfil coleccionista, que tiene muchos coches, que se mola. Que no le entran. No le entran y sobre todo no tiene tiempo para gestionar... ¿Sabes? Todo, ¿sabes? Sí, es que al final... No es lo mismo cuidar de un R8 de los últimos que cuidar de un Mercedes SL como el que tenías ahí. O de varios modernos también, si es que al final son muchas ITV, muchos cambios de aceite, muchos cambios de neumático, muchas cosas, ¿sabes? Claro, pero que los coches antiguos sí que son un poquito más delicados. Y luego al final también seguro que tienes que hacer algo de restauración, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que... Y después de estos 4, ¿qué? ¿Qué planes? ¿O no hay planes? No, ahora estoy optimizando la máquina. Ahora quiero que los 4 funcionen al unísono, que funcione bien, que cada uno sepa lo que tiene que hacer, optimizar un poco la cartera de servicios, reestructurando un poquito a nivel organigrama y haciendo que eso funcione bien, porque hemos pasado de ser un chiringuito a una pyme a una empresa, ¿sabes? Entonces, y yo voy aprendiendo con la empresa y la empresa va evolucionando conmigo y los empleados también, ¿sabes? Estamos ahí todos aprendiendo juntos. Qué bueno. Pues yo por mi parte, yo creo que ya te he preguntado. Hemos tocado muchos palos, ¿no? Sí, la verdad, más de los que pensaba, porque ya digo que estoy muy de acuerdo contigo con el que es el tema. Yo ya no lo llevaría a tema empresarial, porque se puede aplicar a todos el esto, de que si hay algo que te mola, dale caña. O sea, es que puede ser una empresa como puede ser... Yo qué sé, que quieras ser artista, que quieras ser actor, actriz, que quieras ser, es que lo que sea. Sí, al final caña, o sea, no gastes energía vital en criticar al que lo está haciendo bien o no, ¿sabes? Porque es que al final eso no te aporta nada. Sí, no, bueno, además a día de hoy ya sabes que el español siempre ha sido muy envidioso. O sea, la envidia es deporte nacional y al que le va bien nunca vas a reconocer de buenas a primeras que ha sido por sus
cojones morenos por echarle ganas, por ponerse como un animal, sino que vas a decir, bueno, pues claro, es que su papá tenía dinero. Pero después somos O los no mejores, sé macho. qué. Muchas cosas los españoles de toda la vida hemos sido los mejores en muchos ámbitos. Sí, Entonces pero hay que aprovechar eso. ahora mismo a mí la sensación que me da es que no se nos intenta inculcar ese espíritu de superación, ese espíritu de a este le va bien, a Iván le va bien, ¿qué hace para yo copiarle o intentar copiarle y Eso llegar hay a que ser hacerlo. como él o mejor? Que eso, por ejemplo, en Estados Unidos Eso es es un una mantra. actitud, Eso es un claro. mantra, o ¿Cómo sea. lo hace él para hacerlo yo igual o mm, mejor? No, ¿qué estará haciendo para que le vaya así? No, bueno, tío. sí. Y es así, vos digo que no solo tiene que ser empresa, sino que con tu vida en general, con todo, o sea, que no te... Una cosa es que tú puedas ver, sobre todo a día de hoy, las redes sociales ya sabes que es... Yo, coño, esto va en redes sociales, las Mm, redes sociales están, quieras o no quieras, tienes que darle caña a las redes sociales. Y las redes sociales a día de hoy es un canal que tú ya lo sabes, que es una herramienta muy buena para un negocio, para una empresa, pero también conlleva muchas cosas malas que es la gente en general. O sea, ujú. el tema de, bueno, yo opino, critico, porque para eso es una red social, puedo opinar y criticar. Yo entiendo que si en una red social, por ejemplo, te puedes encontrar, como ahora está tan de moda, el mensajito yados, este tipo de Sí. mensaje que es basura, yo ahí entiendo que en esos perfiles puedas encontrar a gente echando pestes de ti, ¿no? Porque lo que estás haciendo es Mm, engañar a la gente, manipular y mm, lo que tú quieras, ¿no? Y luego gente que quiere ser como él, que no llega a ser como él y son unos personajes de mucho preocupar. Pero si tú tienes un negocio o que estás queriendo hacer algo que tú crees que es positivo, sea arte, es que lo que sea escribir un libro, sea música, sea que quiero ser culturista, sea que quiero ser deportista, lo que sea, que tengas que ver cómo la gente está ahí dándote caña, porque no, porque es que esto no lo tienes que hacer así, tienes que hacerlo así, o es que mira cómo ha llegado y tú estás ahí, no sé qué. Lo que dices tú, no critiques, deja en paz al que te gusta, fantástico, apóyale, dale mucho amor, cómprale el producto, cómprale el servicio, y si no, mutis. Fórate esas energías para, no sé, para algo sí. tuyo, ¿no? Sí, copia lo que te gusta y obvia lo que no, y ya está. Si es que, ¿Qué no hay más? como las religiones. Bueno, eso es otro melón, que eso lo hablaremos con otra persona. Ya os dejo ahí una Ole. pista que en unas semanas algo chulo vamos a tener con eso. E Iván, yo creo que por mi parte lo vamos Muy bien. a dejar así. Te doy las gracias otra vez Muchas gracias por por la venir. invitación. Bueno, dejaremos el Instagram de tuyo personal y el de la empresa, pues si alguien quiere también pipear la vuelta rápida en Urbur y en Jalma, que Mm, las tienes, ¿no? Subidas en sí, YouTube, tengo creo. todas subidas. Lo dejaremos por ahí, sobre todo luego el Instagram de Selter Garage, que sí, oye, que si tenéis cualquier coche, podéis hacer uso y disfrute de los servicios que Iván y sus chicos ofrecen, que bueno, Iván, es que lo que veis aquí es lo que yo conozco de él, o sea que un tío genial y no me puedo imaginar más que lo mismo con la gente que trabaja contigo, o sea Sí, tengo mucha suerte. que siga así, que Muchas sigáis gracias. a tope y a vosotros gracias por estar aquí, por estar en esta charla un poquito todo, de coches, que ya sabéis que a mí eso me tira mucho. Gracias por verlo, apoyar con comentarios, suscribíos, compartirlo, por favor, darle mucho apoyo, que lo necesitamos, que los comienzos son complicados y necesitamos que estéis ahí. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.